Gracias, Jesús, gracias. ¿Quién ha hecho todo esto posible? Jesús. Espíritu Santo, bienvenido en esta mañana. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Toma el control absoluto y total de las palabras, Señor. Pon carbones encendidos en mi boca y en las palabras. Dios, que tu palabra penetre a cada espíritu, a cada corazón, a cada mente en este maravilloso día. Muévete como quieras moverte, Espíritu Santo. Fluye como quieras fluir. Gracias, Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Están contentos? Maravilloso Rey, bienvenidos a todos los que están aquí, los que nos ven también. Y hemos estado viendo que Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 4:13, lo hemos estado diciendo en Marcos 4:13, no lo vamos a leer, ya se la saben, pero que entender la parábola del sembrador era fundamental para entender todas las demás enseñanzas. Por eso dice en 4:13 en PDT de Marcos, Jesús le dijo, si no entienden esta historia, ¿cómo van a entender las otras? Y es maravilloso, hemos estado aprendiendo acerca de lo que es la siembra y la cosecha, es sembrar. Cuando digo sembrar, es sembrar en todas las áreas de nosotros. A ver, ¿cuántos quieren sembrar un abrazo en esta mañana? ¿Por qué no te pones en tus pies y siembras un abrazo? Siembra un abrazo con la persona, no te pongas a platicar, dale un abrazo nada más. Dale un abrazo a esa persona, dale un abrazo, siembra un abrazo, siémbralo. Segunda de Samuel 6. Vamos a leer, quiero leer Segunda de Samuel 6, estaba buscando en la Biblia. Vamos a leer desde el verso 1. En Reina Valera está bien. Ok, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Dios. El arca de Dios, dice otra vez, con todo el pueblo tenía para hacer pasar de allí el arca de Dios. El arca de Dios era el lugar que fue creado en el Antiguo Testamento, para los que son nuevos. El arca de Dios en el Antiguo Testamento, Dios habitaba en templos. Dios habitaba en templos. Diga conmigo, Dios habitaba en templos. ¿Sí? Dios estaba siempre dirigido a su pueblo, solamente a su pueblo, no a los gentiles. Los gentiles somos tú y yo. Y Dios siempre estaba enfocado solamente en el pueblo de Israel. Entonces, para entender esto, para comprender, para los nuevos, el arca de Dios, ¿qué estaba en el arca de Dios? La presencia de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Wow. Jehová de los ejércitos mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, es un nombre de una persona, Usa, y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? El contexto aquí es que David, como rey de Judá y después de Israel, de Jerusalén, perdón, y le decían la ciudad de David, entonces David, el arca no estaba con David, el arca era del pueblo de Israel,
donde Dios moraba, su presencia estaba ahí. Pero el arca se perdió y no estaba con David, pero David fue a rescatar el arca de Dios para llevarla a la ciudad de David, que es Jerusalén. Es lo que estamos leyendo, para que podamos comprender lo que estamos leyendo. Amén. Entonces, el arca no estaba, eh, el arca de Dios no estaba en la ciudad de David. Y lo que David quiso, David es la única persona que se reconoce y que se conoce como el rey David, como el profeta David, como el sacerdote David. O sea, David adoraba, David conoció profecías, por eso los salmos están escritos donde dijo, el Señor le dijo a mi Señor, y David era rey. Pero David quedó consternado cuando uno de los ayudantes, el arca, iba a caer, el arca iba a traer una figura en la pantalla y se me pasó. La llevaban como en un carrito de mulas para comprenderlo de alguna manera arriba y se movió y se iba a caer y una de las personas quiso sostener el arca para que no se cayera y por sostenerla esa persona murió. Entonces David quedó consternado y dice, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Si iba a caer, yo le iba a ayudar, él le iba a ayudar, iba a hacer una acción buena, porque muere. Eso está raro. Entonces David, por eso dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. O sea, venían ya rumbo, pero como pasó esto, entonces David dijo, yo ya no puedo traerla, o sea, quiero saber qué es lo que pasó. Entonces dice que David no quiso traerla para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom. Obed Edom Geteo. Obed está en medio de una ciudad. Viene David y dice, ¿sabes qué? Quédate con el arca, cuídamela. Ten, métela a tu casa. Aquí está la presencia de Dios. Dios habita en esta imagen, en este templo, pues sí, era una imagen. Tú guarda, ahí está la presencia de Dios. No era una imagen de una persona. A ver si podemos buscar en internet para que puedan ver, para que puedan tener ahí más o menos sentido de lo que era el arca. Entonces, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, era una persona, 3 meses. Estuvo 3 meses y bendijo Jehová a Obed Edom, o sea, a esta persona, pero no solamente a esta persona, sino que bendijo a quién, a toda su casa. Y bueno, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque hace como 5, 3, 4 domingos, si mal no recuerdo, estuvimos viendo cómo en Génesis 28, Jacob, recuerdan que Dios entra en el sueño de Jacob y le muestra que el lugar donde está es una escalera que sube de la tierra hacia el cielo y se abre un portal donde se abre esa puerta y Dios le llama y se le viene una revelación a Jacob y dice, esto no es más que casa de Dios, puerta del cielo. Y ángeles subían y bajaban y aprendimos que una puerta es la casa de Dios. Aprendimos, entonces Dios se le aparece en la ladera de una colina a Jacob y Dios siempre estaba habitando en un lugar. Y conmigo, Dios habitaba en un lugar. Y después vino el tabernáculo de Moisés. ¿Se acuerdan del tabernáculo de Moisés? Dios nos dio una imagen, iglesia, de Jesús, de todos los muebles que estaban dentro del tabernáculo. Era una revelación del Mesías que iba a venir a salvarnos. Pero estoy hablando ahorita del pueblo de Israel. Y después del tabernáculo de Moisés, porque Dios habitaba Dios habitaba en lugares, no como ahorita que Dios a través del Espíritu Santo habita dentro de tu corazón. No, antes no, Dios habitaba en lugares. Digo conmigo, wow. Y después del tabernáculo de Moisés vino el templo de Salomón, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estoy haciendo como que rápido así, un resumen. Vino el templo de Salomón y ¿para qué era el templo de Salomón?
para adorar a Dios. ¿Sabían ustedes que los sacerdotes oraban las 24 horas, ministraban a Dios? O sea, lo adoraban las 24 horas del día. Las 24 horas del día adoraban en el templo de Salomón, que fue más glorioso y más hermoso que cualquier otra cosa construida para Dios en la tierra. Y así fue como fue el esfuerzo, de alguna manera, el esfuerzo que nació del corazón del hombre, hacerle un templo, en el caso de el hacer, el hombre, el querer como el hacer, para que Dios habitara dentro de ese templo. ¿No es maravilloso que Dios habitaba en ese templo? Tú entrabas y estaba la presencia de Dios 24/7. Di, wow, me gustaría ir a ese templo. Se quedaron muy serios. Ahora, el tabernáculo de David, que ahorita estábamos viendo, explicando, que estábamos leyendo, el tabernáculo de David, allí se encontraba el arca del pacto. En el tabernáculo de David, allí se encontraba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí Dios dio esa instrucción y siempre Dios buscando un escenario para estar con su gente. Dios siempre estaba buscando un escenario para estar cerca de su pueblo, del pueblo de Israel, su nación, al pueblo que sacó de Egipto, maravilloso rey. Di conmigo, Egipto no fue diseñado para mí. El desierto no fue diseñado para mí. Lo que Dios prometió fue la tierra prometida. Eso es lo que Dios sí prometió a su pueblo. No prometió el desierto, no prometió Egipto y la esclavitud, sino Él les dijo, los voy a sacar de la esclavitud para llevarlo al cumplimiento de mi promesa. Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, maravilloso Rey. Ahora, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? O nomás yo me he hecho esa pregunta. ¿Quiénes somos? Y quiero leerles en Amós 9:11, pero me gustó la versión de Dios habla hoy. No sé si está en DHH, en Amós 9:11 y 12. El profeta Amós profetizó acerca de una época en la que el tabernáculo de David sería reconstruido. Y aquí dice, si están en DHH, bueno, está bien. En Dios habla hoy, lo voy a leer. El día viene en que levantaré la caída choza de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y las reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados, para que lo que quede de Edom, para que lo que quede de Edom y de toda nación que me ha pertenecido vuelva a ser posesión de Israel. El Señor ha dado su palabra y la cumplirá. Estoy leyendo Amós 9:12 en Dios habla hoy. El Señor ha dado su palabra y la cumplirá. ¿Qué estamos leyendo ahorita? Lo que acabamos de leer, en pocas palabras, es que los gentiles, tú y yo, no estábamos dentro de ese plan en el Antiguo Testamento, sí estábamos, pero lo que acabamos de leer dice, para que lo que quede de Edom y de toda nación que me ha pertenecido vuelva a ser posesión de Israel. El Señor ha dado su palabra y la cumplirá. Los gentiles entrarían en el reino. Los gentiles entrarían en el reino. Los gentiles, eres tú o eras tú y yo, porque nosotros no nacimos en Israel. Tú y yo no nacimos de carne en Israel, pero hemos sido injertados a través de Jesús para ser pueblo adquirido de Él, para que en su presencia
ahora no solamente esté con ellos, sino ahora su presencia esté con todos nosotros. Eso es maravilloso, por eso la iglesia es la casa que alberga, y así lo dice Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, y voy a un punto, Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 5, hay una versión que es la LBLA. No sé si no creo, LBLA, una versión LBLA. Primera de Pedro 2:5, y dice: también vosotros, está hablando Pedro, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, am I making myself clear en esto? ¿Me estoy explicando en esto? Vamos a Hechos 15:16 en Reina Valera. Hechos 15:16. Lo que acabamos de leer ahorita es que la iglesia es la casa que alberga su presencia. Tú y yo ahora albergamos su presencia dentro de nosotros. En Hechos 15:16 dice: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Edom es la declaración original de Amós, es lo que es la tierra de Esaú, es la tierra de Esaú. Y Esaú vendió su primogenitura, y por ende y por esa razón no tenía derecho legal a poseerlo, porque Esaú vendió su primogenitura, perdió su herencia. Esaú perdió su herencia, pero más sin embargo, déjame decirte esto: debido a su gracia, di conmigo, debido a su gracia, somos injertados en el plan de Dios. Maravilloso, para su pueblo. Tú y yo hemos sido injertados, no a llevar la presencia. Dios miraba a su pueblo Israel, miraba solamente a su pueblo, pero entró Edom, y esta es una imagen, es una sombra. La casa de Obed-Edom es una sombra de lo que iba a ser hoy por hoy los gentiles. Tú y yo, David fue a rescatar el arca de Dios. Maravilloso Jesús. Pero antes de David, ¿quién estaba? Estaba Saúl. ¿Quién fue Saúl? ¿Quién fue Saúl? Un rey. El antecesor del rey David reinaba el rey Saúl. Pero el rey Saúl, a pesar de que fue investido de la presencia a través de los profetas que vimos un par de domingos atrás, Saúl fue lleno de la presencia de Dios. Mas sin embargo, Saúl nunca buscó su presencia. Fue lleno de su presencia cuando el profeta Samuel le dijo: mas sin embargo, Saúl como rey nunca buscó su presencia. Y, y David entendió algo que va más allá para aquel tiempo. Y David entendió algo allá donde él tenía las ovejas de su padre, en los desiertos, donde él estaba orillado, en los valles, en los montes, donde David estaba ahí. David tenía una relación y una comunión con Dios. David tenía una relación íntima con Dios. David conocía a Dios de tal manera que David podía matar leones. David se enfrentaba con osos, y dicen que David era de estatura baja, quizá era de mi estatura o quizá más bajo. Dice que David era chaparrito,
Pero más sin embargo David se enfrentaba a leones y los mataba. David se enfrentaba a osos y los mataba. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Di conmigo, mi comunión revela quién soy. En mi comunión se me revela quién es mi Padre. En mi comunión se me revela quién soy yo. Tenía Saúl muy poca consideración de la presencia de Dios. Di, o sea que eso, di conmigo, o sea que esa poca consideración que tenía Saúl es un foco de atención para mi vida. Porque Saúl tenía muy en poco y consideraba muy poco la presencia de Dios. Pero tú y yo conocemos la historia de Saúl, el rey Saúl, cómo concluyó. Mal, mal. Por eso el arca de la alianza quedó ahí abandonada. El arca de la alianza, Saúl la debió de haber considerado y estar en medio siempre de él, porque en el arca de la alianza estaba la presencia de Dios. Maravilloso, ese era un proyecto de Dios para su nación. Háganlo, ahí voy a estar yo siempre con ustedes, ahí voy a estar siempre, pero Saúl no le importó esto. Pero David nos preparó un terreno, David preparó un terreno para todos nosotros, pero quiero decirles esto, David se convirtió en el rey de Judá y en el y luego de Israel, pero desde niño se familiarizó siempre con la presencia de Jehová de los ejércitos. Di conmigo, yo quiero familiarizarme con la presencia de Dios. Iglesia, es tan vital familiarizarnos en esa presencia y en esa búsqueda. Es parte de nuestro diseño original, divino de parte de Dios. Pero en sus momentos de intimidad con Dios, sin duda aprendió algo David que creo que es como está escrito en la palabra de Dios. Dios nunca ve la apariencia. Dios siempre ve más allá de las apariencias. ¿Qué es lo que ve Dios? Eso lo descubrió David en la intimidad. Dios vio y sabía David que a Dios le agradaban los corazones dóciles, no los corazones duros, no los corazones orgullosos, soberbios, altivos, con un perfil de deshonrar y honrar solamente al que yo quiero honro y al que no quiero no honro. Como la pastora nos lo predicó el miércoles, tremendo. Por cierto, déjenme decirles que vamos a tener dos prédicas diferentes. Esta es una y en el de las dos es otra completamente diferente. Sin duda David aprendió sobre la preferencia de Dios por los corazones. Por eso, en lugar de los sacrificios, David sabía algo que Dios se le estaba revelando. Por eso, muchas de nuestras lecciones, iglesia, que tenemos en la vida, no las aprendemos en la iglesia, las aprendemos afuera. Las aprendemos como David lo aprendió cuando estaba enfrentando leones, cuando estaba enfrentando osos, cuando estaba enfrentando desafíos fuera, pero él siempre llevaba la intimidad de Dios con él. Es maravilloso, porque nunca aprendemos. Tú aquí aprendes la teoría y yo te puedo dar todo formado, la estructura y se te revela. Pero donde tú vas a aprender realmente, donde tú vas a aprender a confiar en la fe, a confiar quién eres, es allá afuera. Es allá afuera donde te quieren correr, es allá afuera donde el jefe no te quiere, es allá afuera donde quizá las ventas no se dan, es allá afuera donde quizá la economía está fluctuando demasiado, es allá donde el diagnóstico quizá es diferente, es allá donde quizá tú no ves mejora física en tu cuerpo, es allá afuera. Pero déjame decirte algo, David aprendió que Dios ve los corazones. Di conmigo, corazones dóciles. Y por eso vamos a leer en segunda de Samuel. Me regreso. Ahí está esa imagen.
Dios la diseñó y dijo que así la hicieran y Él iba a estar ahí dentro. Eso era lo que cargaban y movían. Y ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Es maravilloso esto. David fue a rescatar porque Saúl no quiso nada. Fue irreverente. Saúl no quería nada realmente. No quería nada con la presencia. Era el perfil de una persona que no quiere nada con Dios. No busca su presencia. Y David tenía un corazón conforme a Dios. Y David dice, espérame, ¿dónde está el arca? Voy a rescatarla. La presencia de Dios debe de estar en medio de nosotros y con nosotros. Y fue por eso que fue por ella, fue por la presencia. David fue por la presencia. Y en 2 de Samuel 6:17 dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda, o sea, como de una carpa, que David la había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y voy a leer el 6:11, pero en NBI me gustó, 2 de Samuel 6:11, pero en NBI dice, fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gad, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Cuando David se enteró de la casa de Obed-edom, estaba prosperando en todos los sentidos. La casa de Obed-edom estaba prosperando en todos los sentidos. La casa de Obed-edom estaba prosperando en todos los. La casa de Obed-edom estaba prosperando en todos los. ¿Quieren ver Primera de Corintios 15:2? Rápido, vamos a verlo. Primera de Crónicas 15:2. Aquí es donde David descubre por qué Usa murió cuando quiso sostenerla. ¿Por qué Usa, una persona que iba con él, de su equipo, al querer que no cayera al piso y tocarla, muere? Pero tenía que haber revelación en el corazón de David por qué murió Usa. Y Primera de Crónicas 15:2 dice, luego dijo, solo los levitas, ¿qué? Solo los levitas, es una orden de Jehová de los ejércitos, pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Que les sirvan por siempre. Es un decreto de Jehová por siempre. Esto quiere decir que por siempre, de aquellos años a este año, por siempre. Solamente ellos podían acercarse al arca porque ya estaba escrito, pero David decía, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Hasta que se le descubre a David y se acuerda y Dios le revela por qué murió. Maravilloso, Dios siempre, maravilloso el Señor, porque su palabra es su palabra. Su palabra no puede ser violada. Su palabra es su palabra. Son decretos de Dios, son decretos de Dios. Maravilloso, ¿no? O sea que se me tiene que revelar la palabra. Di conmigo, o sea, se me tiene que revelar la palabra. Wow, wow. Pero hoy, ¿qué crees? Hoy Dios ya no reposa en instituciones. Dios no reposa en empresas. Dios hoy vive dentro de nosotros. La presencia que mató a Usa, temible es Dios. Dios es terrible en poderosas hazañas. Esa presencia tan temible, pero tan maravillosa, tan llena, que radicaba en el arca y dentro de la tienda que David había hecho para que estuviera ahí dentro. Hoy por hoy, esa presencia, esa santidad, esa pureza, ese poder, esa magnificencia está dentro de ti. Wow. A través del Espíritu Santo. Maravilloso, Espíritu Santo, maravilloso. Wow. Di conmigo, el arca de su presencia.
David anunció un nuevo plan después de este suceso. Tenía que volverla a traer. Dice, no puede ser. Obed, la casa donde yo dejé el arca en mi trayecto, que no es la nación, al dejarla ahí, ha prosperado de una manera maravillosa. Ha sido prosperado. Esa presencia debemos de traerla de vuelta. Ahora David ya se le había revelado que solamente los levitas, los sacerdotes levitas podían traerla. Ya se le había revelado a David. Y David hace un nuevo plan entonces para traerla de vuelta a casa. Prepara absolutamente todo, toda su gente. Prepara a los músicos, levitas, a los sacerdotes, a toda la gente expectante. Imagínate el pueblo de Jerusalén abierto como en un desfile, preparado, saliendo David con su ejército, pero con sus sacerdotes, con sus levitas, para ahora ya con la revelación ir por esa presencia que le pertenecía a su pueblo. Aleluya. Iban ahora sí, era algo tan terrible, tan temible, pero tan hermoso al mismo tiempo y tan poderoso y tan amoroso, tan lleno, un evento único que ellos experimentaron cuando empiezan a traer ahora sí, de la manera correcta, la presencia de Dios de nuevo a casa. Wow. El día llegó. El día llegó a Veraca. El día llegó cuando David se despoja de sus vestiduras reales. Él era el rey, tenía su corona y sus vestiduras reales, físicamente hablando. Pero él, al venir y al estar entrando a la ciudad de David, como le llamaban, que es Jerusalén, David se despoja de la cordura. David se despoja de la sobriedad que hablamos hace 8 días. David muere y se rinde a él. Solamente alguien que se rinde a él en todos los sentidos es alguien que puede experimentar la profundidad de su presencia y entrar a la danza en la cual David entraba. Alguien que está fuera no puede vivirlo. Alguien que está fuera viéndolo desde la ventana no sabe, no puede experimentar esto, porque solamente los que están dentro saben y viven y comprenden lo que están viviendo. Hay gente que no quiere meterse a su río de su presencia, a su locura, porque su mente les dice, para yo meterme necesito primero entenderlo, pero para Dios primero necesitas meterte para que puedas entenderlo. El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre de la presencia de Dios, se enfocó en adorarle. A ver, pásale Azul. ¿Dónde está Azulita? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasarle a Alison? Y Toti, pásale, por favor. Rápido, rápido. Por favor, pásenle, pásenle. Digo conmigo, Él responde a nuestras ofrendas. Digo conmigo, Él responde a nuestras ofrendas. Otra vez, Él responde a nuestras ofrendas. Cabe destacar que la alianza del pacto, la presencia de Dios, seguía a David. La presencia de Dios seguía a David.
¿Cómo creen que haya entrado los levitas cuando iba entrando la presencia a la ciudad? ¿Cómo se imaginan que estaban cantando? A ver, un ritmo de coritos. Un ritmo de coritos.